comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y les saludo a nombre de todo nuestro equipo de trabajo aquí en esta primera emisión de centralfmequilibrio.com, en nuestras aplicaciones de iOS y en Android, nuestros podcasts en Amazon, en Apple, Google, Deezer, en iHeartRadio y en Spotify, y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en toda la República Mexicana. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y espero que a lo largo de esta mañana tenga yo la oportunidad de poder estar contigo desde este momento y hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro en México, en esta emisión de noticias. Esperamos tener la posibilidad de comunicarnos asuntos importantes que nos impactan a nuestras vidas como mexicanos. Y bueno, estamos aquí listos para un resumen con lo más importante que les tenemos esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. A solamente 2 semanas de que arranque el próximo ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública dijo que ya tiene un nuevo plan de estudios para la educación básica que está basado, no en educación, está basado en ideología. Combatir el colonialismo, el patriarcado, no sé qué quiere decir esto, el mercantilismo y limitar la educación a solamente cubrir perfiles laborales. ¿Entendieron? Bueno, señala que la escuela pública debe de preservarse con un espacio de convivencia estrictamente laico y defenderse de planteamientos que desean reducirla a una institución que provee servicios de aprendizaje para satisfacer creencias, fanatismos y prejuicios que provengan de particulares con intereses religiosos, empresariales o políticos. Fíjense nada más. El documento de 212 páginas que destaca la nueva escuela mexicana, les decía yo, esta amenaza de la nueva escuela mexicana cuestiona un modelo patriarcal que históricamente ha fomentado desigualdades por las clases sociales, por etnia, sexualidad, discapacidad, edad, nacionalidad y género. O sea, ahora sí estamos en la ideología completa en la educación en México, en este nuevo plan. La estrategia que va de preescolar a secundaria será aplicada a manera de prueba piloto en 1,000 escuelas. Son 236,000 las escuelas que hay en el país y va a empezar este modelo con 1,000 escuelas en toda la República Mexicana. El nuevo modelo, que plantea un cambio en la relación de la escuela con la comunidad, se pondrá en práctica a partir del 29 de octubre en 30 centros de estudio en cada estado, según dice Marta Velda, que es subsecretaria de Educación Básica. Este programa propone que los maestros de los primeros grados de los jardines de niños, primarias y secundarias seleccionados codiseñen planes de estudio y propongan una transformación administrativa y de gestión de las escuelas, entre otros puntos. Consta de 4 elementos: formación docente, codiseño de programas de estudio a cargo de maestros, desarrollo de estrategias nacionales y transformación administrativa y de gestión. No le entiendo nada, pero Marta Velda lo explica de esta manera. A diferencia de otros cambios curriculares, evidentemente del pasado, este nuevo plan será sometido a una prueba piloto. Esta prueba piloto sucederá durante el ciclo escolar 2022-2023 en los 3 niveles de educación básica, que iniciará el 29 de octubre del presente año. Rosa María Torres, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, consideró que la propuesta presentada propone la resignificación del papel de la educación. Formar a sus ciudadanas y ciudadanos con principios de igualdad sustantiva, solidaridad, reparación del daño, libertad, interculturalidad, justicia ecológica y social, igualdad de género, sexual, inclusión y diálogo de saberes. Diálogo de saberes. Delfina Gómez, ex secretaria de Educación Pública, aprovechó para agradecer a miembros de la dependencia, el sindicato de maestros, académicos y gobernadores que colaboraron con ella durante su gestión, en la que se privilegió la basificación de los maestros, yo digo así. Este plan reconoce la importancia de la relación y el trabajo entre escuela, comunidad, entorno social y valora el profesionalismo de las y los docentes. De las y los
las y los. El hecho es que, fíjense, la rebasificación se dio en mayor medida en maestros, curiosamente, ¿no?, del Estado de México. No sé por qué del Estado de México, siendo que ella va a ser candidato del partido Morena hacia el gobierno del Estado de México. Alejandro Encinas, su secretario de Derechos Humanos de Gobernación, se pronuncia en contra de la propuesta del presidente López Obrador de trasladar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, luego de participar en un encuentro con representantes de las comisiones de la Verdad de México y Colombia. Consideró que se debe de respetar el mandato de la Constitución y mantener las labores de seguridad pública en un ámbito civil. Yo creo que nosotros debemos mantener el mandato constitucional. Lo digo que siempre lo he sostenido públicamente respecto a que la seguridad pública es un asunto de la autoridad civil. Esto siempre lo he dicho. Renato Sales, fiscal de Campeche, solicitó a la Cámara de Diputados iniciar juicio de procedencia para el desafuero de Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI y diputado federal, porque es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, según informa Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados. El gobernador Miguel Ángel Riquelme dice que su postura en torno a la responsabilidad que tiene la Federación en los accidentes registrados en las minas de carbón de Coahuila, en concreto, culpa a Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad, por haber cambiado el esquema de compra de carbón que anteriormente se hacía a través de la promotora para el desarrollo minero, la famosa Prodemi, y dijo: la asignación de carbón, la grandiosa idea de Manuel Bartlett de darles más carbón a los que menos, a los productores más pequeños y menos carbón a los productores más grandes, provoca un coyotaje que al final termina en la explotación de pozos sin la seguridad o de pocitos sin la seguridad necesaria para poder cuidar de la vida de los trabajadores o tener la responsabilidad de cuidar de los mismos. Ya son 13 días los que han pasado desde que estos 10 trabajadores quedaron atrapados en la mina del Pinabete. Y bueno, nos ponemos a ver el acceso que pudieran ellos tener en este momento a algo. Sería agua contaminada, sin alimentos. Después de 13 días se me hace prácticamente un asunto imposible. La directora de Protección Civil de Gobernación, que es Laura Velázquez, dice que se estará poniendo en contacto con empresas de Estados Unidos y Canadá para que aporten ideas en el rescate de estos mineros que, desde nuestro punto de vista, será demasiado tarde. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través directamente del canciller Marcelo Ebrard, estaremos contactando a 2 empresas extranjeras. Una está ubicada en Alemania y otra en Estados Unidos. La Justicia Federal programó para el 4 y 7 de noviembre próximos las audiencias para que la Fiscalía General de la República presente de manera oral las acusaciones en contra de Emilio Lozoya Austin por los casos de agronitrogenados de Veracruz y Odebrecht, lo que colocará al exdirector de Pemex en la antesala de juicio, de acuerdo con el Poder Judicial de la Federación. 3 tomas ilegales de combustible de petróleos mexicanos fueron encontradas en la alcaldía de Iztacalco. Autoridades de la Ciudad de México informaron que al sitio se envió personal de emergencia y Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno, descartó peligro para los habitantes. Bueno, el peligro es para el país, pero pues finalmente el huachicol sigue cada vez más intensamente y por todas partes en la República Mexicana. La Fiscalía General de la República aseguró vehículos, armamento, material explosivo con esferas metálicas y un dron, propiedad del cártel Jalisco Nueva Generación, tras un operativo del ejército en el estado de Jalisco. Un grupo armado atacó a la comandancia municipal, quemó una patrulla y se llevó a la fuerza 4 elementos en Moctezuma, allí en San Luis Potosí, según revelan autoridades estatales. El fiscal José Luis Ruiz Contreras explicó que las autoridades locales, junto con la Guardia Nacional y el Ejército, llevan a cabo un operativo para encontrar con vida a los secuestrados. 4 policías de
Concepción de Buenos Aires fueron privados de la libertad por sicarios. En un video se les obligó a autoincriminarse. El caso ocurrió hace más de un mes y las víctimas fueron liberadas. Al encontrarlos patrullando en su zona, los delincuentes los sometieron y los llevaron a Michoacán, según informan fuentes de la policía. Dijeron que los agresores eran del cártel Jalisco Nueva Generación y que pensaron que los policías, 2 hombres y 2 mujeres, trabajaban para un grupo que se llama Pájaro Sierra, y este es el diálogo. Los nombres de los directores que apoyan a las 4 letras. El nombre de los directores es Mari Martínez y Joel Mora. ¿De dónde son los directores? Joel Mora es de La Manzanilla y Mari es de Concepción de Buenos Aires. ¿Ellos los mandan a puntear a los cruceros y a todo eso, verdad? Sí, nomás cuando pues entra el gobierno o así. El gobierno así es los verdes, o sea, está hablando de el ejército mexicano. Tras 7 días desaparecido, el cuerpo del comunicador Juan Arjón López fue encontrado en San Luis Río Colorado, en Sonora, según confirman autoridades locales. Juan Arjón, de 62 años, trabajaba para el portal de redes sociales ¿A qué le temes? Y desde el pasado 9 de agosto sus familiares y organizaciones civiles alertaron sobre su desaparición. Hasta el momento las autoridades de México reconocen el asesinato de otros 13 reporteros en lo que va de este 2022. El FBI indagó al empresario duranguense Fernando Peiró, hombre de confianza del cardenal Norberto Rivera, por presunto lavado de dinero. Un reporte especial de Univisión investiga que reveló que el FBI tiene testimonios, relatos, grabaciones de un informante que era intermediario de una organización de la narcoguerrilla de Colombia que ayudaba a lavar millones de dólares provenientes de la venta de drogas. Ese informante, identificado como Gloria, se reunió en México en abril del 2019 con Peiró y fue grabado con una cámara oculta. En un reporte oficial del FBI, Gloria escribió: él, Peiró, nos ofreció empezar a trabajar con él y con su jefe, que es secretario de Finanzas del Vaticano en Roma, Norberto Rivera Carrera. Univisión tuvo acceso a videos en los que Peiró se ufana de su amistad con el cardenal actualmente en retiro. Peiró y Rivera son originarios de Durango. Según testimonios grabados, el empresario presumió que le regaló al cardenal una residencia en un club de golf en Durango, automóviles, y le pagó varios viajes a Europa. Los recientes hechos violentos ocurridos en distintos puntos del país generarán costos adicionales en las empresas para implementar medidas de seguridad, mismos que trasladarán a los consumidores, según advierte Mario Correa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. En el 2023, la economía mexicana crecerá menos de lo previsto hace un mes, según da a conocer una encuesta mensual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Los analistas consultados dicen que el PIB crecerá 1.4% el próximo año, desde una estimación del 1.8, o sea, se baja 0.4 puntos. El principal factor es la debilidad económica de los Estados Unidos para este 2022, ya que el Fondo Monetario Internacional revisó a la baja su estimado de crecimiento global en este año, que corre principalmente afectado por la desaceleración de la economía norteamericana. Un panel de consultas en materia energética que solicitó a Estados Unidos en el marco del TME sería algo muy costoso para los miembros del acuerdo comercial, según dice Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. La queja laboral que Estados Unidos presentó en contra de Texid Hierro, bajo el mecanismo de respuesta rápida del TEMEC, fue resuelta exitosamente, según informan las Secretarías del Trabajo y de Economía. Según la resolución, Texid, ubicada en la frontera de Coahuila, acordó reconocer al sindicato independiente Los Mineros como titular del único contrato colectivo de trabajo. También se comprometió a recontratar a 36 trabajadores que fueron despedidos con su respectivo pago de salarios caídos al 100% y la cobertura de las cuotas sindicales adecuadas. Y con esto se resuelve otro conflicto de los que se han venido presentando por los supervisores laborales que Estados Unidos tiene vistos sobre la economía y las relaciones contractuales de empresas mexicanas con sindicatos en México. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. En un análisis con expertos en energía, dicen que aunque la importación de petrolíferos en México no está detenida, sí ha disminuido de manera considerable debido a los permisos de entrega
de la Secretaría de Energía que se están dando a cuentagotas, y esto está limitando el desarrollo de estas fuentes alternativas que pudiéramos tener en México para que hubiera más recursos petroleros del sector privado o aportados por el sector privado. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es sin duda capaz de reemplazar en los próximos años al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, según dice Juan Carlos Zuazua, que es director general del grupo Viva Aerobús. Esta declaración se me hace un tanto, habrá que contraponerla a otras que han tenido otros directores de otras de las aerolíneas que concurren en la Ciudad de México y que no piensan lo mismo. A un año de la eliminación del esquema de subcontratación, el Seguro Social logró una recaudación adicional de 1,000 millones de pesos. El incremento es atribuido a que muchos trabajadores que se encontraban en el régimen del outsourcing estaban registrados con un menor salario ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con la advertencia de que no se valen recortes presupuestales como mensaje político, el INE informó que para el próximo ejercicio fiscal prevé solicitar recursos por 14,439 millones de pesos. De acuerdo con el anteproyecto del presupuesto 2023, 11,700 millones serán destinados a actividades permanentes del instituto, mientras que 2,669 millones más corresponderán a la cartera institucional de proyectos. El presupuesto público para atender a familias con males que causan gastos catastróficos como el cáncer o el SIDA, entre otros, cayó en más de un 50% durante la actual administración federal en México, mientras en el 2016 al 18 el gasto para este rubro mediante el extinto Seguro Popular ascendía a más de 30,000 millones de pesos. En el 2019, del 2019 al 2021, la inversión a través del INSABI fue de 14,000, menos de la mitad, según alerta Janet Oropesa, que es investigadora del programa de rendición de cuentas del Fundar. En 15 días, los casos de viruela del mono en México han pasado de 91 en 15 días a 252 y cada día que pasa el aumento es mayor. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, el pasado 31 de julio se registraron 91 contagios, pero el 15 de agosto se detectaron 252 enfermos en 20 estados. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene 141 casos, Jalisco 46, Yucatán 15, Quintana Roo 9, el Estado de México 9. La dependencia aceptó que no hay ninguna vacuna específica disponible hasta este momento. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dice que mientras el sector no garantice una cobertura al 100% en servicios médicos y abasto de medicinas, es necesario que continúen operando los consultorios adyacentes a las farmacias, pese a que estos solamente buscan hacer negocios y condiciones de médico-paciente que resultan muy precarias, dice, hablando de precariedad, ¿no? Óiganlo. Va a haber una fase de transición. En ese sentido, los consultorios adjuntos o adyacentes a farmacia hoy cubren una necesidad, pero lamentablemente en condiciones muy precarias. Ese modelo es el modelo cubano y esto, bueno, lo sabe el presidente y se lo pasa a Hugo López-Gatell para que entonces él empiece a insertar en ello una idea para la población en lo general. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, inició su campaña electoral en la ciudad de Juiz de Fora, justo en el mismo lugar en el que fue apuñalado en el 2018. Evocó un discurso cargado de declaraciones patrióticas, alusiones a Dios, a la Biblia, arremetió en contra de su rival, Luis Ignacio Lula da Silva, quien calificó de ser una amenaza comunista. Greg Abbott, gobernador tejano, informó que en 5 semanas devolvieron a la frontera 3,900 migrantes como parte de su operación Estrella Solitaria, que busca impulsar la seguridad fronteriza en el estado, ya que Joe Biden no hace, dice el gobernador, no hace nada para evitarlo. El presidente Biden entregó lo que llamó la pieza final de su agenda nacional a unos meses de las elecciones intermedias. Tras sus vacaciones en Carolina del Sur, firmó la ley de reducción de la inflación, un paquete estimado en 3/4 billón de dólares, o sea, 3/4 trillón en términos, ¿no?, de el conteo en dólares, o sea, 740,000 millones de dólares, incluyendo la inversión federal más grande en la historia para luchar en contra del cambio climático. Jill Biden,
La primera dama de los Estados Unidos dio positivo a COVID y tiene síntomas leves, según anuncia la Casa Blanca. Dice que Jill, de 71 años, estaba de vacaciones con el presidente Biden en Carolina del Sur cuando comenzó a experimentar síntomas el lunes. Le recetaron el antiviral Paxlovid y se aislará en una residencia privada durante 5 días. Regresará a casa después de que dé negativo en 2 pruebas de COVID diarias consecutivas. Pese a que redujo en julio de 24 a 15 semanas el plazo para abortar, Florida es ahora una de las entidades en donde más acuden mujeres para interrumpir sus embarazos. Sus clínicas desbordan de pacientes. A su alrededor, otros estados de mayoría conservadora como Luisiana, Mississippi, Alabama y Georgia prohibieron casi por completo la práctica o reducido su plazo a 6 semanas después de que la Suprema Corte anulara el 24 de junio a nivel federal este derecho a abortar. La representante en la Cámara, Liz Cheney, de Wyoming, hija del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, admitió la derrota frente a Harriet Hahnemann en las primarias republicanas. De esta forma, entrega al expresidente Donald Trump su trofeo más preciado hasta el momento en su larga campaña para purgar al partido de sus críticos. Cheney, la principal voz republicana en contra de Trump y vicepresidente del comité que investiga el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero, ya no tendrá el próximo año un lugar en el Congreso desde el cual pueda luchar en contra de una figura que cree que representa una grave amenaza para la democracia de los Estados Unidos. El FBI no se llevó los pasaportes de Donald Trump, como lo asegura el expresidente, en la redada que realizara en su casa de Mar-a-Lago la semana pasada. Esto lo aclara el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Al menos 2 personas resultaron heridas y 2,000 más fueron obligados a evacuar en la península de Crimea, anexada por Rusia, debido a un incendio y a una enorme explosión en un depósito de armas. Fue el segundo revés en una semana para los intereses rusos en la región y aumentó las dudas sobre si fuerzas ucranianas lograron atacar al territorio. Las fábricas alemanas podrán tener que reducir su producción o detenerla por completo porque los descendientes niveles de agua en el río Rin complican el transporte de mercancías, según advierte el sector industrial. El Rin, esa cuenca del Rin, es fundamental para la distribución de los productos que se construyen, que se fabrican a la vera del Rin, y al no haber el suficiente calado, esto está impidiendo, esto no se había visto, no se había visto. China anunció una serie de beneficios para que las familias tengan más hijos ante el descenso de la tasa de natalidad ya en mínimos históricos y la posibilidad de que la población disminuya en el 2025. Las pautas políticas presentadas por la Comisión Nacional de Salud instaron al gobierno central y a las provinciales a aumentar el gasto en salud reproductiva y mejorar los servicios de cuidado infantil. Pidieron a los gobiernos locales que desarrollen medidas activas de apoyo a la fertilidad, entre las que incluyen subsidios, rebajas de impuestos, mejores seguros de salud, así como apoyo en educación, alojamiento y trabajo para familias jóvenes. Fíjense lo que son las cosas. El país más poblado del mundo hoy está estimulando el que haya programas para incentivar la fertilidad. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos actualizaron su sitio web para incluir a los perros entre los animales susceptibles de contraer la viruela del mono. Esto después de que se reportara en París la transmisión de un humano a un perro. Personal de rescate del sistema de transporte colectivo, Metro, rescató en el tramo de la estación de Tacuba a Panteones, de la línea 2, a un perro de talla pequeña que logró colarse dentro de las instalaciones. La circulación de los trenes se trastocó, se paró para poder bajar a las vías y sacar a este perrito sano y salvo del sistema de transporte colectivo Metro. Hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que espero que entre todos la podamos ver, pues sobre todo con el análisis que todos los días le ponemos a nuestras preguntas y la atención que le damos a su voto y a su opinión. Y luego la pregunta es así: tras 7 días desaparecido, el cuerpo del comunicador Juan Arjón López fue encontrado en San Luis Río Colorado, en Sonora. Con él,
son 13 los periodistas asesinados en lo que va de este 2022. ¿Cree usted que el gobierno esté preocupado? Hasta este momento, me da pena decirlo, el 7% de nuestra audiencia considera que el gobierno mexicano está preocupado por la muerte de prácticamente 2 periodistas por mes desde que empezó este año, y el 93% piensa que no, que el gobierno no está preocupado en lo más mínimo por este fenómeno social que se está dando en nuestro país. Cada reportero, cada reportera que es asesinado por su actividad periodística en México es algo que nos duele a todos los mexicanos, porque esto va en contrasentido con la libertad. Este país está perdiendo libertades. El periodismo es el ejercicio de la libertad de pensamiento. No es un privilegio. No nos debemos los periodistas sentir en lo más mínimo privilegiados. Es un derecho y es una obligación, y es, por supuesto, una manifestación de la democracia. Pero cuando el periodismo mexicano se ve afectado por esto, entonces pensamos que debe ser una obligación del Estado mexicano a través del gobierno el proteger a la actividad periodística. Se los digo con una enorme preocupación, porque si bien es cierto, nunca hemos estado libres de amenazas, el perder la vida como posibilidad en el trabajo, en este desempeño periodístico, es un colmo que pienso no debemos aceptar. Yo les agradezco que pasen a nuestras formas de consulta en @centralfm, en @pedroferriz, en www.centralfmequilibrio.com. Hay muchas opciones para que ustedes puedan acceder a este pensamiento y bueno, con la esperanza de que se involucren ustedes en algo que es un tema de carácter nacional y prioritario para nuestro país, para nuestro querido México. Y hago nuevamente un llamado a la unidad entre los mexicanos. Debemos estar unidos en un mismo frente para luchar de manera común sobre los temas más acuciantes que en este momento nos están preocupando. Y nada como la libre expresión, nada como la libertad del pensamiento. Imaginen ustedes, hoy recibí, fíjense, al filo de las 4 de la mañana, abro mis correos y me encuentro con una reportera de Puebla que me dice: Pedro, yo estoy sufriendo como tú, estoy sufriendo la reacción del gobierno ante mi postura ante el gobierno. Ya me quedé sin trabajo, te pido que me lo des porque pues estoy siendo amedrentada por el gobierno y pues estoy sola y no tengo forma de defenderme ante esto. No lo había yo experimentado nunca y te pido que estés en comunicación conmigo porque quiero ayuda. Estoy sola ante el mundo por ser un elemento crítico de la cuarta transformación. Eso pasa en nuestro país, todos los días, todos. Y quiero desde aquí agradecer a todas las organizaciones, que son muy pocas, pero son, que han estado apoyando a medios de comunicación y a periodistas que en su sentido crítico han visto obstáculos en su desempeño, como nunca antes me había tocado experimentar en la historia de México. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Pues fíjense que se da a conocer un documento que estamos analizando de lo que ahora se conocerá en el futuro como la nueva escuela mexicana. Es un plan que será piloto en un principio en 1,000 escuelas de las 255,000 escuelas que hay en el sector público mexicano, para aplicarse en este concepto nuevo de educación
que tiene prácticamente nada de educación y sí tiene una carga ideológica tremenda. Hemos venido advirtiendo en este programa que las autoridades encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador están buscando el adoctrinar a la juventud mexicana. No con educación, el adoctrinamiento se da con ideologías que empiezan por matizar lo que fue la educación anterior, por enfatizar sus supuestos defectos ideológicos y por hacer sentir que ahora habrá un principio educativo de mayor libertad cuando en el fondo es una mascarada y aparte es una trampa. Es un documento de 212 páginas que destaca esta nueva escuela mexicana. Cuestiona un modelo patriarcal que históricamente fomenta desigualdades por las clases sociales, las etnias, la sexualidad, la discapacidad, la edad, la nacionalidad y el género. Y todas estas pautas adoctrinantes son el principio de una de las metas más importantes del Foro de Sao Paulo, que es esta idea de, a través de la escuela, fomentar entre la juventud una idea anticolonialista, y es por eso que se le exigen disculpas al rey Felipe VI de España por la conquista, entre otras, ¿no? Y esta idea de la nueva escuela mexicana tiene un ingrediente muy grande de la extrema izquierda de Morena, una extrema izquierda intelectualoide, digo así, intelectualoide, encabezada por la señora Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando las niñas y los niños empiezan a estudiar la modernidad, dice el documento, y sus procesos históricos, científicos, productivos, tecnológicos, culturales y artísticos, en realidad están estudiando los procesos de colonización y sus dominios. Desde una perspectiva decolonial de la inclusión, es imprescindible que los estudiantes sean conscientes que viven en un mundo globalizado que no logra ser para todos. Es parte de esta nueva semilla de pensamiento de la nueva escuela mexicana. Esto es por partes, ¿no? Es por etapas. Esta primera etapa será aplicable en 1000 escuelas, como les decía, pero lo hacen para esperar una reacción de la sociedad mexicana. Porque, pues, si es la nueva escuela mexicana, y es algo que desde el punto de vista de la Cuarta Transformación ha sido ya aprobado, visto por especialistas como algo que resulta conveniente, vamos a pensar este conveniente entre comillas, para la juventud de México, pues entonces el plan piloto debiera ser un plan aplicable. Si yo tengo algo bueno que proponer, pues lo hago urbi et orbi, lo hago a todo el mundo, y lo hago en todo momento, y lo aplico así. Pero hacerlo en 1000 de las 255,000 que hay en el país, te hace pensar que el gobierno está introduciendo un principio ideológico en la educación para ver cómo es que reaccionan los maestros, los padres de familia, los estudiantes, las organizaciones sociales, los partidos políticos, porque esta carga ideológica de la nueva escuela mexicana no tiene nada que ver con educación, porque yo creo que la ciencia no tiene ideología. Yo pienso que los valores, los principios universales de valor no tienen ideología. La ética no tiene ideología. El civismo no tiene ideología. El relato histórico y la cultura no tienen ideología. La investigación no tiene ideología.
Las bellas artes no tienen ideología y no son, desde mi punto de vista, parte de un esquema colonial. Son la historia que ha devenido a lo largo del curso de los siglos y que dentro de la escuela lo que se propone es un proceso educativo de valor y un proceso cultural de lo que todos los seres humanos preparados debiéramos conocer para no repetir errores del pasado y tener una base educativa y cultural sólida. O sea, las matemáticas tienen una ideología, la física, la química tienen una ideología, la investigación tiene una ideología. ¿Qué es esto? ¿Qué es este entuerto de la nueva escuela mexicana? A mí se me hace perfecto el que Leticia Ramírez Amaya esté al frente de la Secretaría de Educación Pública el día de hoy. Ella, cercana a René Bejarano, a Dolores Padierna, a Beatriz Gutiérrez Müller, será la encargada de adoctrinar, junto con Luciano Concheiro, que ustedes lo saben, es un miembro activo de lo que queda de los reductos del extremo de la izquierda mexicana enquistada en el comunismo y que sostiene que el sistema comunista de educación es el adecuado para cualquier país progresista, aplicable en México. Yo quiero hacer un llamado a todos los padres de familia, a sus hijos, a la sociedad mexicana en su conjunto, para que veamos que para mí es el reto más grande a vencer de toda la agenda que ha venido siguiendo el presidente desde que entró en funciones. Desafortunadamente entró en funciones a partir de diciembre del 2018, hasta la fecha. Estamos empezando a ver veámoslo por favor, estamos empezando a ver cómo el país se busca adoctrinar por la juventud. Una vez adoctrinada por la juventud, el país no tendrá defensa. La educación no es ideológica, la educación es educación, basada en principios universales, que no tienen absolutamente nada que ver con una corriente política, ideológica. Y una cosa es la laicidad y otra cosa es el ateísmo. Son conceptos diferentes. Y aquí, en lo que se basa, es en el ateísmo como acaba de pasar en Nicaragua, de declarar al país como un pueblo sin Dios. Parte de una agenda ideologizante de la Cuarta Transformación. Para mí, esta es la amenaza más grande que se cierne sobre México. Y por lo mismo, les pido a todos, abramos los ojos y en unidad los mexicanos reaccionemos en contra de este intento que con casi 400,000 millones de pesos de presupuesto para la Secretaría de Educación Pública en la implementación de estos nuevos planes de estudio, a 2 semanas de entrar el ciclo escolar 22-23, se lanza esta idea en la Secretaría de Educación, en el seno de la Secretaría de Educación, que nada tiene que ver con la educación. Están intentando tomar a la mente de nuestros hijos para moldearla en función de la Cuarta Transformación. Y ese es el acto más perverso que le he visto al presidente en su plan de gobierno. Ese señor, Andrés Manuel López Obrador, es un traidor a la patria, como lo es todo su equipo de colaboradores en el sector educativo que están promoviendo esta nueva escuela mexicana. Es una traición a la patria, es una falta a la Constitución, es una falta a las libertades, es una falta absoluta a la ética con la que un maestro pueda presentarse ante un salón de clases. Si esto es aplicable,
quiero hacerle un llamado a los maestros de México para que no se presten a pararse enfrente de un grupo de estudiantes y en lugar de educarlos, los lleven al terreno de la manipulación mental para hacer de sus jóvenes mentes la materia prima para que la cuarta transformación se conserve en el poder para el futuro. Lo lamento profundamente, pero el lamento no es suficiente. Hay que reaccionar. Para mí, esta es la raya a la que habría que llegar para decir, llegamos al colmo. Con la juventud no se metan, presidente, traidor a la patria, anticonstitucional, falto de ética, falto de todo. Eres un peligro para este país. Andrés Manuel López Obrador, te repudio desde esta tribuna. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Se están empezando, dentro del estado del país, se están empezando a levantar voces cada vez más fuertes dentro del sector empresarial que critican de una manera que yo creo que todavía no es completa la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y una de esas voces es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que es Francisco Cervantes, que dice que sería muy costoso el que llegáramos a un panel de controversias en el marco del TEMEC por cuestiones de carácter de la pretendida aplicación de la reforma energética, como la propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que decir que esta reforma energética fue rechazada en el Congreso. O sea, no tendría por qué ser un tema de discusión con Estados Unidos y con Canadá. Pero Estados Unidos y Canadá están viendo esta actitud de México con una doble preocupación. Primero porque está aplicando una ley que no fue aprobada en el Congreso. Y después porque se está echando a andar un proyecto de segregación de las inversiones que están llegando de estos dos países y de otros para el sector energético mexicano, y que esta está siendo rechazada por el gobierno mexicano en aras de la soberanía. Yo creo que es un alto costo el que se pagará por esto, en primer lugar por lo extralegal de la medida y porque el presidente ha ignorado al Congreso en esta toma de decisiones. Es decir, no me salgan con que la ley es la ley. Y si bien es cierto, la ley de la industria eléctrica y todos los colaterales, consecuencias del manejo energético en el país, se aplicarán como quiera el presidente, mas no como decidió el Congreso. Hace unos cuantos meses, la oposición a Morena, al Partido del Trabajo y al Verde, hablaban elocuentemente sobre el que no le habían dado las 2/3 partes del voto requerido en el Congreso para que se aprobara esta ley. No obstante, no se le dio este voto de confianza a la iniciativa presidencial. Esta se aplica. Una ley que no pasa por el Congreso se aplica en la práctica. Pues entonces ya no tenemos país. Ya no hay asamblea, ya no hay Congreso, ya las decisiones que se toman en el Congreso se las pasan por el arco del triunfo el presidente de la República, los factores dentro de su gabinete que manejan el sector energético, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Medio Ambiente, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad. Pues, ¿de qué estamos hablando? Ahora, dentro de todo, ¿en dónde está el empresariado mexicano? ¿Y en dónde está el Congreso mexicano y la oposición? ¿Qué es lo que puede decir un miembro de la oposición que vota en contra de una ley que no se aprueba y que se aplica? No se aprueba y se aplica. Y nos va a llevar a un panel de controversias en el marco del TEMEC. O sea, el peor de los mundos. Yo nunca había visto una cosa así. Pero así es como se está dando. También debo de decir que el subsecretario de Prevención y Promoción Social de la Secretaría de Salud, que es Hugo López-Gatell, dice que los consultorios que están en farmacias no pueden resolver problemas graves de salud
y son parte de un plan neoliberal para desmantelar a la salud pública. ¿Habrás escuchado una cosa así? De un hombre así. López-Gatell afirma que los médicos que así ofrecen sus servicios suelen ser jóvenes que no trabajan bajo estándares laborales adecuados, por lo que podrían constituir violaciones a la Ley Federal del Trabajo. Y yo le pregunto a López-Gatell, o sea, ¿estás descalificando a los jóvenes médicos que trabajan en consultorios que están adyacentes a farmacias, que le dan la solución de una salud, digamos, familiar de primera instancia a una población que está desposeída de la posibilidad de ser atendida en el sector público? Pero tú la rechazas, ¿no, López-Gatell? Y dices que ese es parte de un plan neoliberal para desmantelar al servicio de salud pública en México. Bueno, Hugo López-Gatell, ¿valdría la pena? Y es pregunta, porque a lo mejor estoy hasta un tanto descuidado en mis comentarios. ¿Valdría la pena que hicieras el mismo cuestionamiento sobre los supuestos médicos cubanos que están ya de hecho ejerciendo su supuesta profesión sin que haya para ellos una certificación en México? ¿O ese es un plan que no contempla lo que tú observas como un ejercicio para desmantelar al sistema de salud pública nacional? Unos sí y otros no. Y aquellos que sí, que son médicos acreditados por el sistema de salud para ejercer como médicos y que están en estos consultorios adyacentes a las farmacias, sí tienen todo para trabajar y consultar y diagnosticar, y avalas a los otros, porque te lo dice tu presidente. Así es como se juega con la salud, con política y con ideología. Se me hace complicado. Otro de los temas que están, digamos, flotando en el ambiente del estado del país es político y tiene que ver con el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, que ahora la Fiscalía del Estado de Campeche solicitará a la Cámara de Diputados el desafuero de Alejandro Moreno como diputado por el PRI. Y en ello dice que harán todo para que su partido apruebe las reformas del presidente López Obrador. Y dentro de ese todo estaría la destitución del presidente nacional de ese partido político, sin defender a nadie. Alejandro Moreno yo creo que no merece una defensa en nada, pero sí, yo creo que sí merece una defensa la ley. Y desde el punto de vista estricto, el proceso que se le sigue a Alejandro Moreno, que primero lo quitan de una comisión importante dentro de la Cámara de Diputados y después le tratan de desaforar, esto forma parte de un proyecto, no de justicia, no, ojalá fuera eso. Esto forma parte de un proyecto político para desmantelar, o tratar con esto de hacerlo, a la alianza de partidos PRI, PAN, PRD en Va por México. En fin, esta es parte de la agenda, toda ideologizada, de una Morena que está en todo, luchando como sea, para desmantelar a la oposición que pudiera tener hacia el 2023 y 2024. Y por cierto, ya entre el candidato que propone el PRD para el gobierno del Estado de México y el candidato que propone el PAN para el mismo gobierno del Estado de México, llegaron ayer a un acuerdo con sus presidentes de partido, Marco Cortés y Jesús Zambrano, en el sentido de que buscarán, a ver, dentro de sondeos, quién de los dos aspirantes, el del PRD o el del PAN, tiene más fuerza hacia las elecciones, y el que tenga más fuerza será el que estará apoyado por los dos partidos políticos. Falta el PRI, y el PRI para el Estado de México pues tiene una voz muy importante que escuchar, que es la voz del Grupo Atlacomulco, y veremos en ella si se le pone orden a la alianza o desorden total en el caos. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio.
Y voy directamente con Adriana Braniff, que está en Miami y que nos tiene información internacional como todos los días. Querida Adriana, te saludo esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Pues, ¿cómo ves que Elon Musk otra vez está de shopping? ¿Ahora qué quiere comprar? ¿Central FM? Bueno, que nos haga una buena propuesta y lo podríamos pensar, ¿no? Pero no, fíjate que quiere comprar ahora, ya generó ya tendencia total y absoluta, tendencia mundial ahí en Twitter, porque dijo que quiere comprar el Manchester United, o sea, este equipo de soccer. No se sabe si hablaba en serio, pero generó tremenda tendencia a nivel mundial en esta red social, que para qué te cuento, no se puede salir de una cuando ya quiere entrar a otra, porque está pendiente, como esta fotografía que vemos, ¿no? Ahí esta fotografía donde notamos claramente, a ver ahorita que nos la pongan, notamos claramente que tiene algo en su carrito de compra, sin pagar aún. Y ahí dice, pues quiere pagar su cuenta por 44 mil millones de pesos, así de como dólares. te la pone... De dólares. De dólares, perdón. Así como te la pone Amazon, ¿no? Ahí está la cuenta pendiente. Sí, 44 mil millones de dólares, que es lo que ofreció pagar, pero ya acuérdate, Pedro, que ya se echó para atrás, ¿no? Está queriéndose echar para atrás. ¿Por qué? Porque la información de Twitter es que solamente tiene 5% de cuentas falsas, cuando los números de Elon Musk apuntan a que está hablando de 15 a 20% de bots de cuentas falsas, lo cual hace que valga menos esta red social, que ya no valga los 44 mil millones de dólares, sino un poquito menos, ahí le está regateando, y esa es la razón por la que quiere cancelar, a pesar de que tenga que pagar la penalidad, la multa de $1,000 millones, que es lo que le cobran por echarse para atrás. Así es que están a punto de entrar a una batalla legal, la red social más influyente del mundo, que es Twitter, contra el hombre más rico del mundo, que es Elon Musk. Un juez por lo pronto pues ya ordenó a Twitter que le entregue los documentos a los abogados de Elon Musk para ver qué cantidad de bots estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son? Este es un pequeño triunfo para Elon Musk, por supuesto que sí. ¿Y por qué es interesante esto, Pedro, en el ámbito que estamos hablando, que es la política internacional? Porque Twitter está enfrentando ahorita con toda esta batalla, pues un momento importante, es un momento importantísimo el que se viene para la red social. ¿Cuáles? Pues las elecciones de noviembre, las intermedias, y no se diga las presidenciales en el 2024. Twitter y elecciones son uno mismo, ya lo vimos. Y si no, que le pregunten a Donald Trump, que sin necesidad de hacer mañaneras, pues ya informaba a la nación con su Twitter, con su teléfono. Entonces, pues ahí se ve la importancia de Twitter. Y aquí viene lo más interesante todavía. Hay que acordarnos que cuando Elon Musk anuncia que quiere comprar Twitter, decía que lo quería cambiar. Esa era la motivación. Decía, quiero hacer cambios, quiero que no se sancionen gente, quiero motivarlos a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Todo esto cobra real importancia frente a las elecciones porque estamos viendo que se convierte este loco excéntrico rico, lo convierte en un estratega político electoral maquiavélico con estos cambios que va a hacer. ¿Va a influir en las elecciones? Sí, seguramente que sí. Ya en Twitter, antes de poner este deseo de compra del Manchester United, decía que iba a ser claro, que ponía ya su posición claramente así, que apoyaba la mitad izquierdista del Partido Republicano y la mitad derechista del Partido Demócrata. O sea, más claro ni el agua, ¿no, Pedro? Claro, eso lo define. Y todo esto se da, nada más para darle ya el giro final a este comentario, pues se da con un Joe Biden que ya subió un poco más su popularidad. De eso se está hablando en estos momentos, un poquito nada más. Las cosas pues han mejorado un poco en 20 días para Joe Biden. ¿Cómo estaba Joe Biden hace 20 días? Vamos a recapitular. Recibía un reporte de la inflación altísimo, números pésimos para él. No había logrado éxitos en el Congreso, no había logrado pasar ninguna o varias de las iniciativas de ley importantes para él. Estaban ahí en la congeladora. ¿Y qué pensaba la gente? ¿Para qué vamos a votar por un partido demócrata para el Congreso en noviembre? Y ni siquiera estamos entusiasmados con que Joe Biden se lance para una reelección. Entonces, así en el 2024, así estaba el ambiente. Y por otro lado tenemos a un Donald Trump fuerte, hace 20 días. Fuerte, haciendo rallies,
con gran popularidad dentro del Partido Republicano, gran influencia aún adentro de su partido, pero 20 días después, ¿qué vemos? Vemos un aumento de la popularidad de Joe Biden, significativo, aunque no explosivo. Los números que tengo aquí de 538, que es una plataforma que te da el porcentaje de las encuestas, entonces es como muy atinado. En junio, por ejemplo, la desaprobación de Biden era de 57.2% y ahora pasa a 55.2%, una ligera mejoría comparada con otros presidentes en este momento, que son más o menos 580 días en la administración que lleva Joe Biden. Hace 20 días estaba tan mal, el peor de todos los expresidentes. Si nos íbamos hasta atrás, llegábamos a Truman, para más o menos decir a quién se parecía. Hoy ya está al nivel de Clinton, de Jimmy Carter, mejoró un poquito. ¿Qué cambió esta tendencia? Pues las buenas noticias que tuvo Joe Biden y las pésimas noticias que tuvo Donald Trump en estos 20 días. Biden empezó a tener buenos números para la inflación, si acaso no se acaba, pero van tendencia hacia abajo, eso lo vimos en julio 31, logró algunas iniciativas muy populares que ya están ahí en el Congreso, que ya fueron aprobadas, hay gran cantidad de empleos, ha ido bajando y lo has visto, día con día la gasolina ha ido bajando, poco a poco aquí en los Estados Unidos, y bueno, también mató o quitó del mapa al líder de Al Qaeda, que sustituye a Osama Bin Laden, que se llamaba Ayman al-Zawahiri, lo elimina con un dron, sin ninguna baja norteamericana, sin tropas en Afganistán. Eso es un gran logro presidencial. Y Donald Trump, pues la mala semana, los malos 20 días que ha tenido, una posible investigación criminal, posible acusación por espionaje, el allanamiento a su casa en Mar-a-Lago, enfrenta a la justicia en Nueva York por impuestos, enfrenta a la justicia en Georgia por delitos electorales. Así es que mal panorama para Donald Trump, buen panorama para Joe Biden. No sabemos qué vaya a pasar en noviembre, Pedro, no sabemos, pero sí podría conservar el Senado, el Partido Demócrata, aunque definitivamente es muy probable que pierda la Cámara de Representantes, esa que liderea Nancy Pelosi. Pero así han cambiado las cosas en 2 meses, Pedro, en el ámbito político electoral aquí en los Estados Unidos. Sí, ha cambiado rápidamente y todas las variables son mundiales, como es el conflicto ruso-ucraniano, como es el conflicto chino-norteamericano-Taiwán. En fin, hay toda la inflación como tal que tú bien citas. Todo ha venido a trastocar a los gobiernos, no solamente al del el presidente Biden. Fíjate lo que le pasó a Boris Johnson, ¿no? Por ejemplo, que no pudo sostener un gobierno cuando el Reino Unido estaba esperando definiciones como las que está esperando cualquier gobierno en su relación con cualquier país, y ahí pudiéramos poner en ese cóctel al caso mexicano. Pero en fin, hay que seguir muy de cerca lo que está pasando también en Brasil, querida amiga, sí, con el asunto de Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. En fin, hay toda una serie de variables interesantes que hoy se ponen sobre uno de los procesos tal vez más difíciles que haya vivido la humanidad en su historia. Lo que está pasando hoy en el mundo, ya lo describía un especialista la semana pasada como la era de las pandemias en todo orden. Y bueno, pues veremos hasta dónde podemos aguantar este proceso y esta transición que nos estará llevando seguramente a un mundo totalmente diferente. Pandemia socialista. Gracias, querida Adriana. Pandemia socialista, porque si se cumplen las expectativas y llega Lula da Silva y a Brasil, ya sería la sexta economía latinoamericana más importante en ser comunista socialista. Así es que pues hay que estar muy al pendiente de eso también. Sí, por supuesto que sí. Otros tiempos, otros tiempos estamos viviendo, estoy seguro. Gracias, Adriana, como siempre, te saludo y te abrazo. Igual para ti, Pedro. Gracias. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Pues para mí esta es la noticia, por supuesto, de la semana y no sé qué pase el resto de la semana, pero esta es la noticia y es una de las noticias más importantes en esta administración. Empieza la Secretaría de Educación Pública a llevar a cabo un nuevo plan de estudios para la educación básica que busca combatir el colonialismo, el patriarcado
el mercantilismo y limitar la educación a solamente cubrir perfiles laborales. Es la nueva escuela mexicana que será puesto en marcha a través de un programa piloto en 1,000 escuelas del país, a nivel, claro, del sector público, y que no es otra cosa más que un proyecto de adoctrinamiento de la Cuarta Transformación. Eso es lo que es. Y pienso que este nuevo plan de estudios, que va de preescolar a secundaria, aparte de que será aplicado, así como les digo, de manera piloto, es el amago más grande que hay en contra de la libertad de pensamiento. El moldear la mente de la juventud es un acto criminal y no se puede introducir en un esquema educativo, cultural, científico, ético y de valores universales. No se puede introducir una agenda de carácter ideológico. La ideología no va con la educación. La educación es la educación como valor universal. Nada tiene que ver con neocolonialismos, nada tiene que ver con procesos occidentales del desarrollo de la cultura europea, nada tiene que ver con la exclusión étnica, nada tiene que ver con lo que la Cuarta Transformación medio explica en un proyecto de 252 páginas en las que pronuncia esta nueva escuela mexicana, lo que será su proyecto de estudios, que espero, sí, con toda vocación, que esto no pase, porque si esto se aplica en México, será el principio del fin de la sociedad mexicana. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, se pronunció en contra de la propuesta de López Obrador de trasladar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Renato Sales Heredia, fiscal de Campeche, solicita a la Cámara de Diputados iniciar juicio de procedencia para el desafuero de Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. El gobernador Miguel Ángel Riquelme culpa a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, de los accidentes que se dieron en la mina del Pinabete, allá en Coahuila. En días pasados se cumplen 13 días de esta desaparición de estos mineros y francamente pienso que no hay forma, no hay manera que a estas personas se les recupere con vida, desafortunadamente. La Justicia Federal programó para el 4 y 7 de noviembre próximos audiencias en las que la Fiscalía General de la República presentará de manera oral acusaciones en contra de Emilio Lozoya Austin por cargos en los casos de Agronitrogenados de Veracruz y de Odebrecht, esta empresa de origen brasileño. 3 tomas ilegales de combustible, clandestinas por supuesto, de Pemex, fueron halladas en la alcaldía Iztacalco. El gobierno de la Ciudad de México descartó peligro para los habitantes. No, el peligro es para México, ¿no? La Fiscalía General de la República aseguró vehículos, armamento, material explosivo con esferas metálicas y un dron propiedad del cártel Jalisco Nueva Generación tras un operativo del ejército en ese estado. Un grupo armado atacó a la comandancia municipal, quemó una patrulla y se llevó 4 elementos en Moctezuma. Esto es en San Luis Potosí. 4 policías de Concepción de Buenos Aires fueron privados de su libertad por sicarios. En un video se les obligó a autoincriminarse. Tras 7 días desaparecido, el cuerpo del comunicador Juan Arjón López fue encontrado sin vida ya en San Luis Río Colorado, en Sonora, según confirman autoridades locales. Con este son 13 los comunicadores que han perdido la vida, han sido asesinados en lo que va de este año en la administración del presidente López Obrador. El FBI indagó al empresario duranguense Fernando Peiró como hombre de confianza del cardenal Norberto Rivera Carrera en una presunta cadena de lavado de dinero. Ahí, por supuesto, que hay otros involucrados y entre ellos, estoy seguro, habrá empresarios mexicanos. Los recientes hechos violentos ocurridos en distintos puntos del país generarán costos adicionales en las empresas para implementar medidas de seguridad, mismos que se trasladarán a los consumidores, según advierte el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Analistas consultados por el IMEF estimaron que el PIB crecerá 1.4% en el 2023 desde un previo de 1.8%, es decir, hay una previsión de menor crecimiento para el año que viene. Un panel por consultas en materia energética que solicitó a Estados Unidos
el marco del TEMEC sería muy costoso para los miembros de este panel, Estados Unidos, Canadá y México, dice el Consejo Coordinador Empresarial. Es un tibio llamado del empresariado mexicano en protesta por la postura de México en torno a las energías tanto renovables como no renovables, en el marco de este primero consultas y después controversia en el TEMEC entre los tres países del continente, la parte norte del continente americano. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Mi saludo, como todas las mañanas, a Roberto José Pacheco. Te saludo, querido amigo, buenos días. Mi estimado Ferriz, ¿qué tal? Pues ayer en la Cámara de Diputados, el fiscal de Campeche, Renato Sales, acude para presentar una solicitud a la Cámara Baja, precisamente el desafuero del legislador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, como presunto responsable de enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de la entidad. En la conferencia de prensa ahí en San Lázaro, Renato Sales señaló que tan solo la casa, la mansión de Moreno Cárdenas, ahí en la entidad campechana, pues tiene un valor de 130 millones de pesos, a los que se suman algunos cuadros, esculturas y piezas artísticas que están valuadas en más de 50 millones de pesos. Esto constituye, dice Renato Sales, el delito de enriquecimiento ilícito, precisamente porque es la desproporción entre los ingresos de vengados y los que se declara patrimonialmente y las propiedades ya valuadas. Asimismo, el propio funcionario de Campeche rechaza que las acusaciones contra el líder priista sean de carácter político, pero no hay que olvidar aquella llamada que trasciende en los medios donde el senador Manuel Velasco le hace precisamente a Alejandro Moreno, advirtiéndole que el gobierno iría con todo si no se aprobaba la reforma eléctrica. Ahí está la situación. Antes le decían a Alejandro Moreno AMLito con M, ahora le dicen Alito solamente, pero era muy proclive a las políticas de López Obrador, pero ya con la reforma eléctrica ahí se rompió precisamente el acuerdo político. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, pues él recibió personalmente esta petición de desafuero y la turna a la Secretaría General para su resguardo hasta que la sección instructora, o sea, hasta ahora que empiece el periodo ordinario de sesiones, pues pueda procesar las peticiones de desafuero y quede formalmente instalada. Enterado de las acciones que pretende el gobierno de Campeche y el gobierno federal, el diputado federal Alejandro Moreno pues califica su pretendido proceso de desafuero como un espectáculo mediático. Escuchemos parte de lo que dijo. Una vez más, el gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria de cómo utilizan las instituciones del Estado mexicano para perseguir e intimidar a sus opositores. De Morena no espero justicia, espero venganza. Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo. Aquí estoy y aquí seguiré. Bueno, ahí va a estar, dice que no lo van a doblar ni lo van a asustar, y menos van a conseguir que el PRI apruebe reformas para destruir al país, dice AMLito, Alito. Y así está la situación, mi estimado Ferriz. Ayer había una reunión de la Comisión de Gobernación y por falta de quórum se tuvo que suspender por quinta ocasión. Dice Moreno Cárdenas que sigue siendo el presidente de la Comisión de Gobernación porque se ajusta a la ley y por lo pronto pues sigue haciendo un vacío en sus trabajos legislativos. Los morenos no van ni sus aliados a las reuniones que convoca precisamente el diputado del PRI y ya hay trabajo legislativo rezagado. Hay 10 dictámenes, entre los cuales 6, dice Moreno Cárdenas, precisamente son de Morena. Así las cosas, el gobierno va con todo y se encuentra en el ojo del huracán, ni más ni menos que Alejandro Moreno. Pues sí, en el ojo del huracán. No lo han dejado salir del ojo del huracán y todo, por supuesto, no estamos aquí defendiendo a nadie, sino simplemente viendo cuál es el objetivo político de esta campaña hacia o en contra de Alejandro Moreno, pues tiene que ver con la alianza esta de Va por México hacia las siguientes elecciones en el 23 y 24.
Gracias, como siempre, querido amigo. Gracias y buenos días. Estamos pendientes de mi estimado Ferriz. Gracias. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Pues estoy aquí con mi querido Pedro Ferriz Ingeniero, Híjar. muy buenos días. Bueno, pues creo que lo más importante que hay que hablar es sobre este nuevo plan de estudios, ¿no? Sí. Hay que analizarlo bien. ¿Cuál es el objetivo? Se acabó el colonialismo educativo y con ello, fíjate, un tema que yo no acabo de entender, no sé si ustedes, la educación por competencia, porque esto es un concepto neoliberal. Entonces, muy en el orden del concepto del comunismo, ¿no? O sea, todos somos iguales. Entonces, la educación es por competencia porque el que estudia saca 10 y el que no estudia saca 0. Entonces, esto es muy competitivo. Imagínate lo que yo, que me estudio, que me aplico, que le echo ganas a la escuela, que pongo atención en clases, que hago mis tareas, etcétera, etcétera. Voy a hacer sentir mal al que no lo hace, al que tira la flojera, no hace las tareas, no pone atención en clase, hace lo que se le pega la gana. Entonces, que yo te ponga a ti 0 y a mí 10 es competitivo, y esto puede afectar la psique de los pobrecitos alumnos en una etapa ya de, ¿cómo le llaman esta? La generación de cristal, ¿no? En donde esto es mal visto. El gordo y el flaco en esta parodia que había en esos momentos, pero en la vida real. Entonces se acaba ya la educación por competencia, inclusive se acaban los grados escolares. Antes, ¿qué era? Preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y después, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, en preparatoria. Bueno, todo esto ya terminó, ya no existe. En este nuevo plan de estudios, lo que ahora vamos a tener son fases de educación. Entonces, analizando el nuevo sistema, pues híjole, qué ganas de decirlo, pero es lamentabilísimo que lo que estamos haciendo es entregar toda una generación de alumnos a la estulticia, a que sean tontos, flojos, que no le echen ganas. De entrada, que fue Claudia Sheinbaum la primera que salió con la idea de estas becas del bienestar, en donde ya no se premia el esfuerzo, sino que son de carácter general, eliminando, pues inclusive es tonto que le digan beca, ¿no? Porque ya los becados ya son todos, ya es un apoyo, ya no es una beca como tal, porque esta competencia que se da, pues es lamentable. El primer concepto que te decían, si quieres educar a tu hijo a que no sea socialista, era ponlo a trabajar y cuando regrese con su primer sueldo, repárteselo a sus hermanos que no hicieron nada, ¿no? Quítaselo y repárteselo a sus hermanos que no hicieron nada. A ver qué dice. A ver qué dice, ¿no? Oye, yo estoy aquí rompiéndome el hocico, yendo a trabajar, levantándome temprano, y me quitas mi sueldo y se lo das al que no hizo nada. Porque este concepto, pues digo, es básico, es lógico, debe de tener una mayor remuneración el que más esfuerzo pone, pero todos estos conceptos son neoliberales, son colonialistas. También otro concepto que es interesante que van a sacar del plan de estudios es todas aquellas palabras que la Cuarta Transformación o materias que la Cuarta Transformación considere de la época neoliberal. A mí lo único que me importaría, de principio, es que me definan qué es este concepto de la época neoliberal. No lo alcanzo a entender a qué se refieren cuando mezclan el colonialismo con el neoliberalismo, con el conservadurismo. Creo que no hay una idea total de lo que todo esto significa, porque todos estos conceptos son distintos. No podemos comparar el conservadurismo con el neoliberalismo, con el liberalismo. Aparte, eso no aplica en una escuela. No, claro que no aplica, pero independientemente de que no aplique o no, es que el propio concepto no tiene un arraigo, no define absolutamente nada, pero sí es una palabra que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estigmatizado. Es que en la época neoliberal o neoporfirista, ¿qué es eso?
¿Por qué estamos mezclando el neoporfirismo con el neoliberalismo cuando ni siquiera saben lo que significa el neoliberalismo o el neoporfirismo o el conservadurismo o el liberalismo? Porque no hay estudio. Estamos gobernados por una sarta de idiotas. Entonces, bueno, ahí estuvo encabezando esta reunión la que se perfila para ser la próxima presidenta de México, que yo no entiendo qué hacía en esta presentación Claudia Sheinbaum. Porque ella fue la invitada de honor y la estrella del evento. Olvídense de las secretarias, las maestras, olvídense. Fue Claudia Sheinbaum que presentaba este modelo educativo con estas bellísimas y elocuentes palabras. Reconocemos en esta nueva etapa de la historia de nuestro país a la educación como centro de la transformación. Pero no solamente en términos del derecho a la educación per se y de la importancia que desde preescolar hasta universidad y posgrado exista el suficiente número de espacios para que desde niños y jóvenes se pueda tener acceso verdadero a la educación, sino que hoy se presenta algo fundamental, que es una forma distinta de entender la educación y de transmitir a nuestros niños y niñas, adolescentes, una posibilidad de construir una ciudadanía distinta desde el centro de la educación. Bueno, todo lo que dice tiene razón. Vamos a construir una ciudadanía distinta. Es una bola de idiotas. No, vamos adoctrinados. Por eso. Mira, fíjate, la nueva escuela mexicana cuestiona un modelo patriarcal que históricamente ha fomentado desigualdades por las clases sociales, etnias, la sexualidad, la discapacidad, la edad, la nacionalidad y el género. ¿Qué rayos tiene que hablar la escuela mexicana de un proceso ideologizante de esta naturaleza? No. Lo que se está haciendo es sentar las bases de lo que ellos están haciendo como un adoctrinamiento desde la infancia, que es el mismo modelo educativo que tiene Cuba, que tiene Venezuela, que tienen algunos otros de estos países, en donde se exaltan las bondades, todas ellas con mentiras, del gobierno que está en turno. Hay que ponerlo sobre la mesa. Hay una generación en Cuba que aprecia a Fidel Castro, porque fueron adoctrinados desde pequeños a alabar a Fidel Castro. Entonces sí, efectivamente, habrá una generación entre los 50, 60 años que tienen la cultura castrista. Pero poco a poco. El fidelismo. El fidelismo, sí, que es el obradorismo. No te hablábamos el otro día de que ya no es la cuarta, ya no son Morena, ¿no? Ya son obradoristas. Y ya vamos a empezar, van a ver, porque ya lo estamos viendo, a empezar a salir caricaturas de Andrés, el niño que llegó a la presidencia, y vamos a empezar a ver todo este tipo de, desde tiras cómicas, documentales, Andrés Manuel López Obrador, el héroe de nuestro país, porque es lo que hace hoy por hoy el sistema de radiodifusión y televisión mexicano al mando de Genaro Villamil. ¿Qué hacen? Agarrar todos estos conceptos del presidente y empezarlos a permear con la máxima que dice el presidente a cada ratito que saca a colación en las conferencias mañaneras sobre el nazismo, ¿no? Repetir una mentira, Goebbels, repetir una mentira hasta el cansancio para que se convierta en realidad. Entonces, este modelo educativo, pues sigue este principio de Goebbels, que es, vamos a meterle a la cabeza desde pequeños a los niños qué es lo que tienen que saber, cómo y qué es lo que no tienen que saber, porque vamos a hacer, cuando estás ya en grado secundaria, preparatoria, empiezas con algunos conceptos básicos de macroeconomía, empiezas con algo de cálculo, empiezas con álgebras, empiezas con conceptos más complicados en términos matemáticos. Adiós, eliminado. Ya no se van a dar estas clases. ¿Por qué? Porque son neoliberales. Entonces, cuando llegue y salgas de la preparatoria y quieras entrar a una universidad de prestigio, bueno, en México seguramente será más sencillo, pero que quieras estudiar en el extranjero, imagínate con qué calidad van a llegar nuestros alumnos. Sencillo, ¿no? Y creo, o sea, quisiera plantearte. Yo pienso que el sector privado de la educación en México no va a aceptar este modelo de... Pero entonces no te van a revalidar y no te van a dar el título de la escuela. Pues por lo pronto se va a presentar un colapso en la educación. Claro. Porque yo quiero pensar que el TEC de Monterrey, que la Universidad de Anáhuac, que la Iberoamericana,
Este tipo de escuelas... El sistema privado. Y de universidades del sistema privado, pues no van a entrar en este concepto de ideología en un marco de educación. Ahora, todos de los títulos de educativos de estas escuelas salen de la máxima casa de estudios, salen de la Secretaría de Educación Pública, salen de la UNAM. A ver, ¿cómo está el nuevo modelo? Mira, vamos a ver cómo quedan los grados escolares. Ya no vamos a tener, el inicial es la fase 1 de 0 a 2 años, después preescolar se elimina, primaria, secundaria, bye, para tener fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 y fase 6. Entonces vamos a ir por fases. Ya no sabemos si estas fases van a ser en conjunto, si ya no vas a cursar, por ejemplo, tercero y cuarto de primaria, porque ya no vas a cursar tercero y cuarto de primaria, vas a estar en grado fase 4, fase 5, sexto, quinto y sexto de primaria, y después la secundaria, que es primero, segundo y tercero, que es la fase 6. No llegamos a la preparatoria, pero entonces, pues ¿en qué grado estás? Pues en fase 6, en fase 3, en fase 2, en fase 1, dependiendo del grado escolar que te corresponde, pero ya se va a eliminar los grados escolares, por poner pues algunos ejemplos de lo que pretende hacer esta nueva transformación para educar a nuestra niñez, etcétera, etcétera. Pero se me hace grave las declaraciones que hacen para presentar este modelo de estudio. ¿Te acuerdas que aquí lo hemos venido advirtiendo? En la pauta de los puntos del Foro de Sao Paulo a llenar por países que pretendan el socialismo en América Latina, está el adoctrinamiento. Esa es la educación. ¿Y sabes qué? Eso es un acto criminal. Sí, es un acto criminal. Y aparte, una secretaría que tiene un presupuesto gigantesco, ¿eh? Sí. Y ayer vimos ahí al secretario de la CENTE y del CENTE y de, a ciertas personalidades del ámbito educativo de nuestro país, todos acompañando la nueva presentación del modelo educativo mexicano, que va de la mano con los ideales de la Cuarta Transformación. Estamos perdiendo por todos lados, pero la pérdida mayor que vamos a tener es esta generacional, de un grupo de estudiantes que no nos van a servir para nada. Es la juventud, es el futuro. Era. Ahora, bueno, también para continuar con algo que se me hace interesantísimo de los modelos neoliberales, socialistas, es esta idea de la Guardia Nacional en Qatar. No sé si lo vieron. Ayer Marcelo Ebrard Casaubon presentó una idea en la que la Guardia Nacional acudirá a Qatar a coadyuvar. ¿Qué tiene que hacer la Guardia Nacional en Qatar? ¿A qué van? A vigilar a los mexicanos para coadyuvar con las autoridades cataríes. Me quiero imaginar que no quieren incidentes como esa vez que apagaron la flama del soldado desconocido con una orina. Porque siempre, la verdad es que en los mundiales siempre hay un mexicanito que hace historia. Pero bueno, van a mandar a la Guardia Nacional y lo único que me vino a la cabeza fue pues cuando los talentos cubanos o ciertos cubanos salen de la isla a eventos internacionales, van acompañados de guardias militares del gobierno de Cuba para que no se escapen, porque los llevan vigilados. Y ahora la idea es de la Guardia Nacional para que cuando estén ahí nuestros hermanos mexicanos, pues me quiero imaginar tengan alguna especie de traductor, ¿no? O estos guardias nacionales hablarán árabe o algo para poder coadyuvar con las autoridades cataríes. Así lo presentaba Marcelo. Quiero agradecer también a la Guardia Nacional su participación con sumo interés. ¿Por qué es tan importante la Guardia Nacional? Alguien se preguntará, bueno, si no van a tener funciones de jurisdicción, o sea, no te pueden detener, no pueden tener armas, no van a portar uniformes. ¿Cuál es su función? Vamos a coadyuvar para que haya un puente entre la afición mexicana, nuestra lengua y costumbres y formas de organizarnos, y las autoridades cataríes. Eso es importantísimo y puede ser decisivo para miles de personas o cientos de ellas en Qatar. Por eso es muy importante que esté la Guardia. ¿En qué idioma hablan estas cosas? No entiendo nada. A ver, va la Guardia Nacional a Qatar y como bien lo dice el secretario de Gobernación, pues no tienen, no sirven ni de, ¿te acuerdas los snoopies? De ballet. Ni de ballet parking,
no sirven de nada. Entonces, ¿a qué van? Y usted se preguntará, pues, ¿a qué va la Guardia Nacional? Pues claro que nos preguntamos a qué va la Guardia Nacional. No tienen nada que hacer porque llegan allá sin ningún tipo de autoridad. Es mandar una serie, nuevamente, de edecanes del gobierno que no van armados, que no tienen capacidad de absolutamente nada para vigilar a los mexicanos que viajen al Mundial. ¿Por qué? Porque, pues sí, te voy a decir una cosa, este Mundial de Qatar, dicen que va a ser un mundial muy desangelado. ¿Por qué? Porque los árabes son tienen reglas muy rígidas en cuanto a su actuación. Allá nada de que te vas a poner persiana en la calle, nada de que vamos a festejar el mundial y nos ponemos pedos en la calle. O por ejemplo, un tema que es importantísimo en los mundiales, las mujeres de la vida galante. En Qatar no va a haber. ¿Te acuerdas en el Mundial de Francia, de Japón? Bueno, la prostitución llega por todos lados, Entonces son medidas importantes de cultura que se van a tener en Qatar, que no se tienen en algunos otros mundiales como el que se tuvo en Brasil, etcétera, ¿no? ¿A qué va la Guardia Nacional? Eso es lo que simplemente pues no entendemos en lo absoluto. Pues ahí está. Digo, ya nada más si quieres la última, la vil chismosa. Hoy es ¿qué es miércoles? Miércoles de la vil chismosa. La nota más importante que publicaron hoy en el ¿Quién es quién de las mentiras? Es que somos una punta de exagerados con esto que sucedió el fin de semana en términos de la violencia. Que todo fue una exageración de los medios tradicionales neoliberales, acostumbrados al chayote. Bueno, pues por lo pronto al hijo menor del presidente de la República no le va a tocar la nueva escuela mexicana porque... No, se va a Londres. Estará estudiando. Qué acto tan responsable. Bueno, gracias, querido. Gracias a todos. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Vamos a ver esta parte del programa como un remanso y quiero presentar a dos valores de México, Olivia Gorra, mezzosoprano, y Fernando de la Mora, tenor, los dos conocidos mundialmente, gente que representa para nosotros el valor de México en muchas de sus más sublimes manifestaciones, y los saludo con mucho entusiasmo y con gran cariño y reconocimiento de toda la vida, toda una vida de trabajo de los dos. Olivia, Fernando, gracias y buenos días. Placer. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? No, hombre, qué gusto de verlos a los dos. Se me hace extraordinaria la imagen que nos regalan. Les saludo y sé que estarán por presentarse el próximo día 20 y 21 aquí en la ciudad de Houston en un concierto en el Browns Theater, ahí en el Wortham Center, en el que, bueno, aparte de que habrá un lleno, porque hay una expectación por su presencia, ¿qué es lo que los anima a hacer este tour, en este caso por Houston y por los Estados Unidos? Bueno, yo creo que lo que nos anima es el promover la belleza de nuestro México lindo y querido, como dices tú, mi querido Pedro. Es una gran oportunidad de relevar la grandeza de nuestro país por nuestra música, nuestra cultura, y qué maravilla de estar en este recinto que es espectacular, donde he tenido el privilegio de cantar ópera, y la verdad que es un privilegio estar aquí en este lugar. La verdad, en Houston, los esperamos este próximo 20 y 21 aquí en Houston. Pues es un privilegio, Fernando, el cantar aquí y el cantar junto con Olivia. Y Olivia ha sido una mujer que ha estado en muchos foros como tú, que han sido incansables en representar a México en todo el mundo, y que ahora sus voces se unen para exaltar a la cultura mexicana. Estamos muy, muy, muy contentos porque, pues bueno, vamos a estar unidos, vamos a hacer una fusión de talento, no nada más mexicano, también vamos a estar con una orquesta y un mariachi fusionado con gente bonita también de aquí de Estados Unidos, de otros países, y pues bueno, pues va a ser una convivencia y una comunión hermosa a través de la música, que pues bueno, representativa sobre todo de México, aunque también no se nos va la oportunidad de cantar algunas piezas de óperas, ¿no? Algunas áreas de ópera. Pues sí, somos cantantes de ópera, pues no perdemos la oportunidad, la verdad. Es un privilegio. Como dice Olivia, qué mariachazo vamos a tener, el de Jeff Nevin, el
Mariachi Champán de Jeff Nevin, y también esta orquesta que es una fusión de las orquestas de la ópera de Houston y de Dallas, porque también estaremos en Dallas la siguiente semana, el siguiente fin de semana en Dallas, y ahí también te pediríamos que nos ayudes a promover este evento, mi querido Pedro. Pues, estamos, mira, estamos más que entusiasmados. Quiero decirles que la comunidad aquí en esta zona de Texas está, por supuesto, con el ánimo y con el entusiasmo de estar juntos y hacer comunidad sobre lo que ustedes propongan. El valor que ustedes tienen es pues ya un valor consolidado a lo largo de sus carreras, y para nosotros es un privilegio el poder contar con dos grandes baluartes como ustedes en este ámbito tan aclamado. Y yo espero que después de Dallas y después de Houston vendrán, bueno, pues dentro de su carrera, una enorme actividad. Luego de que salimos de la pandemia, yo me imagino que habrá habido para ustedes y para todos los ensambles de esta naturaleza, pues una gran angustia por lo que dejaba de pasar, pues dejaba de haber presentaciones y ahora estas se están otra vez reasumiendo, y esto nos llena de entusiasmo. Fueron muchos meses de inactividad para los dos, ¿no? Me imagino que no la habremos pasado bien el haber estado separados, públicos y ustedes. Así es, y yo creo que también cuenta mucho la voluntad también de la gente que lo está produciendo, porque también es un esfuerzo de todos, así como de los músicos, como nosotros también, pero lo estamos de veras muy positivamente, que esto va a salir hermoso y que es algo muy importante ir ya a los conciertos y para tener un poquito de paz y de tranquilidad después de todo lo que hemos venido pasando, pero estamos aquí ya listos para cantarles. Es un privilegio, querido Pedro, la verdad, estar aquí con el hermano escenario de nuevo, que es realmente un bálsamo para nosotros, liberarnos de estos 2 años y olvidarlos, porque la verdad ha sido una pesadilla en todos los aspectos, y no solamente para nosotros los artistas, sino para todos los que rodean nuestras carreras, toda la gente que labora con nosotros, ingenieros, la gente que arma los escenarios, todos ellos se quedaron sin chamba igual que nosotros, y fuimos los primeros en salir y los últimos en incorporarnos a la sociedad. La verdad, hay que olvidarlo, hay que tomarlo como una experiencia, como una oportunidad de crecer, y creo que sobrevivimos, que eso es lo importante. Estamos aquí, ahora, y echar para adelante, la verdad. Y qué padre oportunidad, lo volvemos a repetir, qué padre oportunidad de poder llevar un buen mensaje de México al extranjero, con todos los malos mensajes que mandamos todos los días los de México. Mandar un buen mensaje de nuestra cultura, de nuestras bellas canciones. Tenemos un sinfín de canciones, de verdad, un montón de canciones que van a sublimar el espíritu de los que aman nuestra música, y los que no conocen nuestra música, descubrirla, reencontrarnos con la excelencia de nuestra música. Qué privilegio. Gracias, Pedro, por ayudarnos a promoverlo. Gracias. No, pues es un gusto para nosotros el verlos a los dos. Verdaderamente nos alegra, nos alegra. Y solamente para entrar en el detalle, esto será el día 20 y 21. ¿A qué hora, Olivia, Fernando? A las 7:30. A las 7:30 el sábado 20 y el domingo a las 21 a las 2 de la tarde aquí en el Brown Theater. En el Brown Theater, ahí está. Miren, van a tener un lleno absoluto, lo sé, lo veo, me lo han comentado diferentes asociaciones que aquí juntan a todas las comunidades mexicanas y otras, que por supuesto saben de su valor, de su fama y de su presencia y de su prestancia. Me da, bueno, me pongo a ver a los dos y tantas páginas que hemos tenido el privilegio que yo he tenido el privilegio de recorrer junto a ustedes, me hace seguir con la idea de que tomamos otra vez la estafeta, de estar juntos. Y yo quisiera hacerles a ustedes un llamado muy especial, que cuando estén en esta presentación hagan un llamado a la unidad de todos los mexicanos. Juntos los mexicanos podremos salir adelante de todas nuestras vicisitudes, de todos nuestros problemas,
Y yo estoy seguro que voces como ustedes, que no solamente tienen el valor artístico, sino el valor moral de lo que ustedes pueden transmitirnos como líderes de una gran parte de la comunidad que los reconoce y que los quiere. Espero que hagan ustedes un llamado a la unidad de México. Y así estoy seguro que con gran amor, el amor que le tienen a nuestro país, lo van a hacer con mucha vehemencia. Olivia, Fernando de la Mora, Olivia Gorra, gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Gracias. Muchas gracias. Gracias también con el corazón. Les agradezco a dos queridos amigos, Fernando de la Mora y Olivia Gorra, mezzo, soprano y tenor, un par de las glorias dentro de nuestra música, en todos los órdenes, música culta, semiculta, vernácula, en fin, oigan ustedes. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor. Las buenas noticias hay que hacerlas. Y aquí están Fernando de la Mora y Olivia Gorra para hacer buenas noticias para México. Francisco Niembro está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy con mi querido Francisco Niembro, a quien saludo esta mañana con todo cariño. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. Muy buenos días, mi Pedro. Un saludo a ti y al auditorio. Y hoy les voy a platicar acerca de las NFTs. Si esto es una tendencia o realmente es una mina de oro. Primero explico un par de términos para que se entienda más la plática y empezamos con el concepto de blockchain o cadena de bloques, que es un libro electrónico público que se puede compartir abiertamente entre los usuarios y va creando un registro de todas las transacciones sin posibilidad de alterarlas. Este tipo de tecnología se utiliza con los bitcoins. Los tokens no fungibles o NFTs, que es el tema de hoy, son tokens únicos, almacenados precisamente en una cadena de bloques blockchain. No se pueden modificar ni reemplazar con otro token. Los NFTs, por ser únicos, son como una tarjeta coleccionable, también única en su tipo, y se intercambian entre usuarios dentro de la misma cadena de bloques pública. Los tipos más comunes de NFTs incluyen archivos digitales como obras de arte, grabaciones de video y audio, pero también pueden representar muchas otras cuestiones. ¿Cómo funcionan los NFTs? Las obras de arte tradicionales, Pedro, como las pinturas, son valiosas precisamente porque son únicas en su tipo, mientras que los archivos digitales convencionales se pueden duplicar fácil e interminablemente, finalmente. Con los NFTs, las ilustraciones se pueden tokenizar para crear un certificado digital de propiedad único que luego se puede comprar y vender, y en este sentido también son muy parecidos al manejo que se hace en las bitcoins. La mayoría de los NFTs se venderán por centavos, pero algunos pueden alcanzar cantidades extremadamente altas. Por ejemplo, el NFT más caro hasta el día de hoy es un collage digital de imágenes que se vendió por casi $70 millones el año pasado. Sin embargo, lo mejor es no emocionarse, ya que tales riquezas no están garantizadas. Y generalmente los que realmente ganan con esto son los fundadores de las plataformas utilizadas. Un ejemplo es OpenSea, que es una de las plataformas y equivalente al eBay en el mundo de las NFTs. Ha crecido en popularidad y muchos piensan que el mercado seguirá creciendo exponencialmente durante la próxima década. ¿Cuáles son los riesgos? En el mundo digital, como ya sabemos, un riesgo permanente es el cibercrimen. Algo en lo que los ciberdelincuentes son excelentes es en adaptarse rápidamente a una nueva tecnología o tendencia, antes de que el público esté completamente educado en lo que se está involucrando. Como las ventas de NFTs, Pedro, ocurren virtualmente, no están sujetas a ninguna regulación y todo el marketing se realiza en las redes sociales, así que resulta fácil el poder ser estafado. Si deseas comprar NFTs, necesitas una billetera de criptomonedas o una cuenta de intercambio
como pudiera ser Binance o Coinbase. La mayoría de los mercados actualmente usan la cadena de bloques o blockchain de Ethereum para impulsar sus transacciones. Muchos NFT se adquieren por diversión solamente, pero muchos otros se compran con buenas intenciones o como inversión. El mercado NFT es un mercado totalmente especulativo, impulsado por la escasez y el miedo a la pérdida, que a menudo genera un aumento de la demanda. Pero esto puede tener un efecto espiral cuando las cosas van mal y dejan a las personas con grandes pérdidas eventualmente. Sin embargo, el futuro parece potencialmente interesante, ya que los NFTs podrían ser un marco de una nueva economía digital, Pedro, al menos según los especialistas en la materia. Los contratos inteligentes que impulsan las NFTs están codificados en la cadena de bloques, lo que ya hemos mencionado, lo que significa que las personas pueden tener confianza al comprar uno. Pensemos, por ejemplo, en el arte digital. En un futuro cercano, los artistas podrían tener un mejor control sobre sus propias obras de arte y podrían vender su arte en forma digital. En fin, estamos en un proceso evolutivo y siempre hay dinero que ganar en una verdadera evolución. Pero los NFT son especulaciones o incluso solo son una suposición sin evidencia real. Sin embargo, este viaje es interesante, Pedro, y queremos saber hacia dónde va, aunque solo sea por poner en evidencia las innovaciones tecnológicas y el progreso como tal. Solo recordemos tener cuidado y mantenernos protegidos. Gracias, querido Francisco. Gracias, como siempre, por todos tus consejos. Que hay una enorme cantidad de personas que nos dice gracias y te mando también esos recados. Gracias a ti por todo lo que nos aportas todos los días. Gracias y buenos días. A la orden, mi Pedro, un abrazo. Gracias, hermanos. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Solamente me queda darles las gracias por su presencia aquí en este programa y les invitamos para que estén con nosotros hoy por la tarde en Punto de Vista con Adriana Braniff a las 5 de la tarde, Punto Central con su servidor a las 6 de la tarde en todas nuestras plataformas, Punto y Aparte con Dore Ferriz a las 7 de la noche y Punto Final con Pedro Ferriz Híjar a las 20 horas. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y a nombre de todo este equipo de trabajo les agradezco y les abrazo con todo mi cariño. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.